6 escalofriantes historias de terror. Descubierto lo oculto y siniestro en casa de Cebolia. Valeria llegó a casa con el alma cargada después de otra larga jornada en el restaurante. El sonido del taladrar del corazón aún retumbaba en su pecho. Las calles estaban cubiertas de sombras en un barrio donde las luces parpadeantes parecían burlarse del peligro latente en cada esquina. Tomás, su pequeño de 4 años, estaba en el suelo, jugando con sus juguetes, pero en sus ojos había un destello que Valeria reconocía: el miedo. Al abrir su celular, encontró un mensaje de doña Marta que le heló la sangre. Cierra bien las ventanas, Valeria. Hay algo que no se puede ver, pero que acecha. Una punzada de pánico recorrió su cuerpo, mientras trataba de calmar a Tomás, quien preguntaba con voz temblorosa sobre las sombras en el pasillo. Los crujidos extraños comenzaron a retumbar en la casa, como si las paredes quisieran comunicarle algo oscuro. No, no se repetía Valeria, asustada. Creyó escuchar un susurro que se mezclaba con el viento, un murmullo que agitaba el aire con secretos que no debían ser revelados. Afuera, la noche se cernía como un manto opresivo y la sensación de ser observada la envolvía. Fue ahí cuando empezó a observar a sus vecinos. La imagen del hombre al lado, con sus ojos esquivos y la mirada penetrante, se instaló en su mente. Cada vez que pasaba frente a él, su aliento se cortaba y su piel se erizaba. La memoria de su madre le advertía: cuidado con lo que no entiendas. Pero era el terror, el desasosiego, lo que la llevó a lo desconocido. En su desesperación, Valeria encontró un antiguo amuleto en el desván de su abuela. Con fe titubeante, decidió llevarlo a la cama esa noche, esperando que le brindara protección. Sin embargo, mientras posaba el objeto en su mesita, las luces de la calle comenzaron a parpadear frenéticamente. El silencio se volvió atronador. El miedo se hacía más palpable. Todo estará bien, se repetía, aunque las palabras le sabían a mentira. De repente, un estruendo la sacó de su ensueño. Su corazón se disparó, y en un instante, corrió hacia la habitación de Tomás. Él la miraba, con ojos desorbitados, como un reflejo de su propia angustia. «Mamá, ¿quién es ese que me mira?», le susurró, y un escalofrío le recorrió la espalda. Fue en ese preciso momento cuando un golpe resonó en la puerta de entrada. Congelada por el terror, Valeria se acercó lentamente a la puerta, miró a través del ojo mágico y lo vio. Su vecino estaba allí, sonriendo con ese gesto siniestro que hacía crujir su estómago. «No deberías haberlo tomado», murmuró. Su voz era un eco sombrío que pareció atravesar la madera, y el horror la inundó. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria sintió que el aire se cortaba. Ella sabía que algo había cambiado, que la realidad se escurría como agua entre sus dedos. Con el corazón en la garganta y el amuleto en la mano, comprendió que el verdadero terror no estaba en las sombras, sino en las almas que las habitaban. ¿Qué secretos oscuros escondía su vecino? ¿Qué maldición había desatado al llevar el amuleto a su casa? La puerta temblaba, el tiempo se detenía y Valeria sabía que, sin importar lo que hiciera, la sombra acechante estaba más cerca que nunca. Logrará encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Valeria latía desbocado. Se preguntó si ese amuleto, tan antiguo y polvoriento, había traído consigo una maldición que la había atrapado en una red de desgracias. El rostro de su vecino se volvió grotesco en su mente. Esa mirada penetrante parecía leer sus pensamientos más oscuros, como si le dijera que nada en su vida volvería a ser igual. «Mamá, tengo miedo», susurró Tomás, rompiendo el silencio tenso que envolvía la habitación. Era un grito en medio de su angustia, un recordatorio de que su hijo aún dependía de ella. «Todo estará bien, cariño», respondió, aunque su voz temblaba como si el eco de la mentira la asfixiara. El golpe en la puerta resonó nuevamente, esta vez más fuerte, como un latido desesperado que clamaba por atención. Sin poder evitarlo, Valeria sintió un impulso de abrir. «¿Qué se supone que haces?». «No le abras», se dijo a sí misma. Retrocedió un paso, pero el deseo de saber, de entender, la mantenía fija en el lugar. «Horrido. No debería estar aquí», murmuró la voz del hombre en su mente. Esa misma voz que la había seguido desde el primer día que se mudaron. Cada vez que la veía, su estómago se retorcía y unos escalofríos la recorrían. La advertencia de doña Marta resonó como un eco insistentemente en su cabeza.
Cierra bien las ventanas, se repetía. Tomás, con aquel miedo en sus ojos, se aproximó a ella. Mamá, ¿por qué no le abres? Las palabras inocentes de su hijo parecieron arrancar un grito de terror que Valeria ahogó en su garganta. Porque no sabemos quién es, contestó, mientras su mente debatía si seguir esa línea de acción o buscar otra salida. El ambiente se volvió pesado. Valeria sintió las paredes acercarse, como si el lugar tuviera vida propia. La luz parpadeante de las farolas afuera creó sombras que danzaban frenéticamente, llenando de inquietud cada rincón. Una parte de ella quería huir. La otra parte se sentía atrapada. Debí tomarlo, continuó el vecino, con una suavidad siniestra. Es solo una cosa, Valeria, una cosa que no debías tocar. Las palabras fueron como cuchillos que cortaron el aire, y cada sílaba resonó en sus oídos como un canto oscuro. Si no te deshaces de él, te encontraré. Su mente comenzó a girar. ¿Qué significaba aquello? Podía su vida y la de Tomás depender de ese objeto. Una imagen de su abuela la invadió, recordándole aquellos cuentos sobre talismanes que podían proteger o destruir. El sudor frío empezó a acumularse en su frente, mientras la esperanza comenzaba a desvanecerse. Forzar la entrada nunca fue una opción, pensó Valeria. Tendría que encontrar una forma de salir de esta situación sin abrir la puerta. Volteando, miró a Tomás. Escucha, cariño. Necesitamos esconder el amuleto. No importa lo que pase, promete que no lo mirarás. Justo en ese momento, la puerta vibró con un nuevo golpe. Pero esta vez, un escalofrío recorrió su cuerpo. La voz del vecino cambió, se volvió más profunda, casi un gruñido. No se esconden de mí, susurró, como un eco que resonó dentro de su cabeza. Valeria sintió una pesadilla tomando forma. La ventana detrás de ella comenzó a crujir, el viento parecía tener la intención de entrar, como si todo estuviese orquestado por una fuerza invisible. Sus instintos la empujaron hacia la ventana. Quizá la salida estaba en la oscuridad que la esperaba afuera, en lugar de poner en riesgo a Tomás con lo que acechaba dentro. Tomás palpitaba en la esquina de la habitación, observando la puerta, los ojos llenos de preguntas sin respuestas. Valeria avanzó hacia la ventana, respirando profundamente, pensando en escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero sin poder despegar la vista del vecino, notó que su sombra crecía más y más. Sería la última oportunidad de escapar. Era el momento de decidir. ¿Emprenderían la huida hacia lo desconocido o se enfrentarían al horror de aquel ser que las sombras compartían con ellos? La angustia subió por su pecho, y mientras intentaba abrir la ventana, la puerta dejó de temblar. Todo quedó en un silencio aterrador. Valeria sintió que el silencio se colaba entre las sombras, pesado y opresivo. Esa calma no era un alivio, sino un signo de que algo se acercaba. Aferró a Tomás, cuya pequeña mano temblaba en la suya, y se volvió hacia la ventana, su corazón palpitando como un tambor de guerra. El aire frío que entró por la abertura era diferente, parecía traer consigo susurros, ecos de advertencias y lamentos que se perdían en la distancia. Valeria apenas lo notó en ese instante, con la mente aturdida por la desesperación. Mientras luchaba con el pestillo, el viento aullaba su propia melodía, como si el mundo exterior intentara decirle algo, advertirle de un peligro inminente. ¿Qué hacemos, mamá?, preguntó Tomás, su voz entrecortada y sutilmente quebrada. Valeria lo miró, reconociendo el reflejo de su propio terror en esos ojos grandes y asustados. Estamos bien, cariño, solo, dame un momento, pudo decir, pero su voz sonó hueca, y ella lo sabía. No era verdad, finalmente, el pestillo cedió. Valeria levantó la ventana, y el chirrido sonó como un grito en la noche. Miró al exterior lo suficiente para ver la calle vacía, llena de sombras alargadas que se retorcían con cada parpadeo de las luces de las farolas. La calle estaba desierta, pero una sensación de opresión la envolvía. Y entonces lo sintió. Una presencia, más allá de una simple sombra. Su piel se erizó mientras un escalofrío la recorría al volver su mirada hacia la puerta, ahora en un estado de quietud inquietante. La voz del vecino resonó de nuevo en su mente. No se esconden de mí. Un grito silencioso se ahogó en su garganta mientras sintió un impulso. No podemos quedarnos aquí, tenemos que salir, dijo, haciendo un movimiento decidido hacia la ventana. Tomás la siguió, apoyándose en sus piernas, mirándola con la esperanza de la que podría resultar su salvación, pero justo en ese momento, el vecino apareció en la ventana de la casa de enfrente. Su rostro, estático y grotesco, estaba iluminado por la pálida luz que emergía de un farol. Me invitaste a tu casa, Valeria. No puedes huir de mí, dijo, y un escalofrío de horror le recorrió la espalda.
Esas palabras estaban impregnadas en un veneno que hacía vibrar su cuerpo. Sin pensarlo más, Valeria giró y empujó a Tomás hacia la ventana. Ahora, gritó, mientras él saltaba hacia el exterior. El miedo se adueñaba de ella, obligándola a seguirlo. La ventana le cortaba la salida como un monstruo ansioso, pero se lanzó al aire frío. El impacto en el suelo la hizo sentir algo que no había experimentado antes, una conexión con la tierra, con el deseo de escapar. Se levantó rápidamente y miró a su alrededor, buscando a Tomás. Él estaba aturdido, pero allí estaba, levantándose y esperando. ¿Y ahora, mamá?, preguntó, mientras sus ojos se llenaban de incertidumbre. Valeria sintió como el tiempo se detenía. Esa calma transitoria duró solo un instante, pues al girar hacia la casa una molestia repentina creció. El vecino estaba allí, más cerca de lo que jamás hubiera imaginado, con una sonrisa enmarañada en su rostro y una mirada que prometía la muerte. «¿Pensaste que escaparías?», musitó, su voz oscura resonando como un eco de pesadilla. De repente, el viento cambió, soplando con una fuerza extraña, y un grito desgarrador resonó en la noche. Valeria se dio cuenta de que el peligro no solo era el hombre en la puerta, sino también la ratonera de la que intentaban escapar. «Mamá», susurró Tomás, retrocediendo un paso. Ella comprendió que ya no había marcha atrás. Tendrían que enfrentarse a ese horror. Con los ojos llenos de resolución, tomó la mano de su hijo y miró al vecino. «No tenemos miedo», dijo, aunque su voz temblaba. De repente, el grito volvió a resonar, pero esta vez vino de la casa detrás de ellos. Algo había despertado en la oscuridad, algo que no podía dejarles escapar. La noche apenas comenzaba, y Valeria sabía que habían desatado algo mucho peor que el hombre de la puerta. Cuando la sombra a su espalda pareció cobrar vida, tomar forma, se dio cuenta de que, en su intento por escapar, se habían metido en la boca del lobo. Los ojos, inhumanos, brillaron en la penumbra. ¿Estarían realmente preparados para enfrentar el horror que estaba por venir? ¿A dónde los llevaría esa decisión final? Cada paso los empujaba más hacia la oscuridad. La pregunta era clara: ¿vivirían para saber lo que acechaba, o se perderían en las tinieblas para siempre? Las sombras comenzaron a moverse, convenciéndose de que Valeria y Tomás eran presas fáciles. La oscuridad se espesa a su alrededor, como si la noche misma tuviese voluntad. La respiración de Valeria se aceleró cuando vio aquellos ojos brillantes, incapaces de apartar la vista. Era como si supieran sus temores, como si extractaran el pánico de su alma a medida que se acercaban. «Corre», ordenó, y aunque el pequeño Tomás dudó un momento, la mirada feroz de su madre lo impulsó a seguirla. Salieron corriendo a través del jardín, las hojas secas crujían bajo sus pies. La casa se alzaba como un gigante amenazante a su espalda, y el malevolente susurro del vecino se desvanecía, pero no podía confiar en que se había ido para siempre. La calle desierta ofrecía poco refugio. Todo parecía inhabitado, como si los demás en la vecindad hubieran sido devorados por la misma oscuridad que ahora los acechaba. Valeria tiró de Tomás, guiándolo hacia un callejón que conocía, el único lugar donde se sentía un poco más segura. Mientras corrían, el aire frío parecía arañarle la piel, llevándose consigo cada respiración. «Mamá, ¿por qué no tenemos miedo?», preguntó Tomás, parándose en seco, con los ojos tan grandes como platos. «Porque juntos somos fuertes», contestó Valeria, aunque la duda hizo eco en su interior. Realmente eran fuertes contra eso. El viento aullaba, y el eco de lo que dejaban atrás resonaba en su mente, un recordatorio de que los peligros aún podían estar muy cerca. Cada paso era un desafío, la desesperación se multiplicaba. ¿Podían realmente escapar? Llegaron al final del callejón y dieron vuelta a la esquina, apenas respirando. La farola titilante lanzó sombras inquietantes que parecían cobrar vida. Valeria se detuvo, intentando calmar el acelerado latido en su pecho. «Necesitamos encontrar a alguien que nos ayude», dijo, mirando a Tomás, pero lo que encontró fue un silencio profundo. Una luz proveniente de un viejo edificio al final de la calle los atrajo. Era como si una cuerda invisible los guiara hacia ella. «Vamos», le dijo Valeria a Tomás, con la voz un poco más firme, aunque su interior se debatía con la incertidumbre. Al acercarse, vieron que la entrada estaba entreabierta. La curiosidad se mezclaba con el miedo mientras miraban al interior, donde el polvo y el abandono parecían haberse apoderado del lugar. No había ruido, solo un profundo vacío que los invitaba a entrar. Tomás dudó. «¿Y si hay algo malo ahí?». «Si nos quedamos aquí, estaremos en peligro», respondió Valeria. Con un último suspiro de valentía, cruzaron el umbral. El interior del edificio era tétrico. Las sombras se alargaban ante ellos, y un frío penetrante se filtraba a través de las paredes. «Mamá, no me gusta», susurró Tomás. «Solo un momento», contestó Valeria, pero su voz sonó vacía incluso para ella.
Se adentraron, y las puertas del pasado se cerraron tras ellos con un sonido sordo. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria al escuchar un crujido que resonó desde el interior. Un murmullo, apenas un eco, se filtró por los pasillos como si alguien estuviera esperando, observando. La luz en el centro de la habitación parecía reclamar su atención. «Mira», dijo Tomás, apuntando con un temblor en la mano, a medida que se acercaban a la fuente de luz. Valeria sintió un tirón interno, algo que la llamaba. Una sombra se deslizó junto a ellos, pero cuando giraron la cabeza, no había nada allí. El sudor frío le empapaba la frente. A lo lejos, un eco resonó, lleno de risas y susurros entrecortados. «No estamos solos aquí», musitó Tomás, y Valeria sintió, horrorizada. Esta no era una casa abandonada, era una trampa. La luz se intensificó, revelando el corazón del lugar. Y al dar un paso, ocurrieron dos cosas: las paredes comenzaron a vibrar y la risa se volvió un grito. «Mamá, ayúdame». Valeria se volvió al ver a su hijo alado por una sombra oscura que surgía del suelo, como una serpiente dispuesta a devorarlo. En ese momento, todo el terror acumulado estalló en su pecho. La verdad. Se desnudó ante ella. El vecino no era solo un hombre, que era él realmente. Y mientras la oscuridad los absorbía, Valeria comprendió que lo que habían desatado era mucho más que terror, era una antigua maldición que no permitiría que se fuera. ¿Qué haría ahora? Podrían liberarse de la sombra que había sido despertada. Serían capaces de enfrentar el horror que se cernía sobre ellos. El eco de una risa macabra resonó mientras la penumbra se cerraba a su alrededor, y el tiempo parecía detenerse. ¿Acaso el lugar mismo estaba vivo? Las sombras se abalanzaban. Quiso girar hacia Tomás, pero la oscuridad era implacable, y entonces Valeria comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. La luz temblorosa se convirtió en una vorágine de sombras que giraban como un torbellino a su alrededor. Valeria se sentía atrapada, como un insecto en una tela de araña, incapaz de moverse. Tomás gritaba, y su voz resonaba como un eco pidiendo ayuda. Valeria extendió la mano, sus dedos temblorosos buscando el pequeño brazo de su hijo, pero las sombras se retorcían, formando un muro al que no podía cruzar. «No, no, no», gritó, su voz desgarrada. Las risas espectrales resonaban en sus oídos, cada carcajada parecía burlarse de su impotencia. Estaba desesperada, la sensación de que el ambiente respiraba a su alrededor la asfixiaba. «Tomás», su voz se convirtió en un grito, atravesando la bruma oscura. Pero cada vez que creía acercarse, la sombra se deslizaba lejos con una agilidad antinatural. Valeria sintió el frío del pánico recorriendo su espina dorsal. Nunca había sentido un terror así. Una parte de su mente le decía que debía abandonar el lugar, pero otra parte, más oscura, la instaba a descubrir lo que realmente se escondía allí. De repente, un silencio sepulcral se apoderó del espacio. Las risas cesaron y el vibrar de las paredes se detuvo. Solo el latido de su propio corazón resonaba en su cabeza, amplificado por la angustia. La luz en el centro se enfrió, como si la maldad hubiese tomado forma y estuviera esperando su próximo movimiento. Entonces, la sombra que sujetaba a Tomás lo arrojó hacia un lado como si fuera un muñeco de trapo. Valeria lo vio caer, aterrizando pesadamente en el suelo. Tomás corrió hacia él, olvidando el peligro. Lo tomó de los hombros y lo levantó, sus ojos llorosos mostraban temor puro. «¿Estás bien, cariño?» El hombre que vive al lado», lloriqueó Tomás, su voz quebrada. «Dijo que vendría por nosotros». «Mamá, tengo miedo». «Estoy aquí», le aseguró, tratando de infundirle valor mientras miraba a su alrededor, sintiendo que la atmósfera se tornaba más opresiva. Las paredes parecían acercarse, comprimiendo su aliento. Valeria, apretando fuertemente la mano de su hijo, decidió que no podían rendirse. «Debemos salir de aquí. No podemos dejar que esto nos atrape». Mientras se dirigían hacia la salida, un susurro reverberó a sus espaldas. Era una voz angustiosa, mezclada con la risa. «No querían saber la verdad», decía, retumbando. Era el vecino. La realidad le golpeó de nuevo mientras las imágenes de lo que él realmente era danzaban en su mente. Un protector de lo oculto, un carcelero de males antiguos. «Mamá, corramos», gritó Tomás, y Valeria lo tomó en brazos, por instinto, corriendo con la ferocidad de una madre decidida a proteger a su hijo. A medida que alcanzaban la salida, fue la luz la que titiló intensamente, como si quisiera guiarlos al abismo o provocar a las sombras que los rodeaban. Con un esfuerzo sobrehumano, Valeria empujó la puerta, que chirrió en protesta. Las sombras intentaron devorarlas, pero lograron cruzar la umbral en el último segundo. Se encontraron de nuevo en la calle vacía, y por un momento, el aire fresco llenó sus pulmones. La oscuridad parecía haberse disipado,
pero Valeria supo en su interior que la lucha no había terminado. ¿Estamos a salvo?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. Lo suficiente, por ahora, respondió Valeria, pero el miedo seguía en su mirada. El silencio de la calle era inquietante. Sin embargo, al mirar hacia atrás, los ojos del vecino, aquellas luminiscencias provocadoras, seguían acechándolos desde la ventana. La sensación de que el mal aún tenía un verso final sobre ellos hizo que el estómago de Valeria revolviera. Debemos contarlo, manifestó, el pánico se retorcía en su pecho. No podemos estar solos en esto. Mientras se alejaban del edificio, los ecos de risas distantes reverberaron en su mente, recordándole que habían despertado algo que no podía ser ignorado. La verdadera batalla apenas comenzaría. La oscuridad los había seguido, y aunque habían escapado, algo aterrador se cernía en la sombra, esperando el momento de su regreso. ¿Qué es eso?, preguntó Tomás, apuntando hacia un pequeño objeto brillante en el suelo. Valeria se agachó y lo recogió. Era un viejo medallón, imbuido de un misterio que resonaba con poder. En la parte posterior, una inscripción: no olvides al vigilante, pues él siempre regresará. Una sacudida de miedo atravesó su cuerpo. Era un aviso de lo que estaba por venir. La noche estaba lejos de haber terminado, y el camino hacia la verdad era cada vez más peligroso. Valeria miró a su hijo, justo cuando las luces de la ciudad comenzaron a parpadear. Algo aún estaba al acecho, y su historia no había hecho más que comenzar. A medida que Valeria y Tomás se alejaban del edificio, una sensación de inquietud se apoderaba de ella. El medallón en su mano parecía vibrar, como si estuviera conectado a una fuerza que chisporroteaba en el aire. «Mamá, estoy asustado», murmuró Tomás, su voz temblorosa resonando a través del silencioso vacío de la noche. «Lo sé, mi amor. Pero debemos seguir adelante», respondió ella, tratando de sonar firme. Miró nuevamente hacia el edificio, como si los ojos del vecino pudieran atravesar las paredes y advertirles que no estaban realmente a salvo. Hacia la derecha, una sombra se deslizó entre los árboles, pero Valeria se obligó a ignorar lo que le decía su instinto. No podía permitir que el miedo la dominara. A cada paso, el medallón parecía pesar más en su mano, como si estuviera absorbiendo su vitalidad. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, erráticas e inciertas, y la noche parecía alargarse en un interminable túnel de oscuridad. «¿Vamos a casa?», preguntó Tomás, sus ojos mirando inocentemente hacia el horizonte. «Sí, cariño». «Solo un momento más», contestó Valeria mientras comenzaban a abordar un pasaje que llevaban a su apartamento. Pero a medida que giraron la esquina, una corriente de aire helado les cortó el rostro. Un sudor frío besó su piel. No estaban solas. Sentía la presencia de algo detrás de ellos, arrastrándose, observándolos. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio, haciendo que Valeria se detuviera en seco. Era un lamento profundo, un eco de dolor que parecía provenir de las entrañas del mismo suelo. «¿Qué fue eso?», preguntó Tomás, aferrándose fuertemente a su mano. «Debemos seguir». Valeria se forzó a avanzar, pero cada paso que daban resonaba como un tambor en su pecho. El grito se transformó en un murmullo lastimero, como la respiración de una criatura herida. Al mirar de nuevo, el medallón comenzó a caliente en su mano, y un símbolo antiguo se dibujaba lentamente en su superficie. «¿Qué significa esto?», se preguntó en voz alta. «No lo sé, mamá, me da miedo», contestó Tomás, retrocediendo un par de pasos. La atmósfera se volvió espesa. Valeria apretó el medallón hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Era su única conexión con lo que habían enfrentado en aquel lugar. Tal vez, solo tal vez, contenía una respuesta. En ese momento, una figura oscura emergió de la niebla, desdibujándose, casi como si hubiera estado esperando el momento adecuado para presentarse. Era el vecino. Su rostro estaba pálido, pero las sombras que lo rodeaban lo convertían en una visión siniestra. «Regresaron antes de que cayera el telón», dijo con una risa fría y terrible. «No, por favor», gritó Valeria, pero el vecino se movió con una fluidez inquietante, provocando que la oscuridad lo envolviera. Las sombras retorciéndose parecían escuchar a su voluntad. «Vine a ofrecerles lo que les pertenece, la verdad que tanto ansían». «¿Qué verdad?». Valeria no se atrevía a quitar la vista de él, pero una ansia abrumadora comenzó a surgir en su pecho. Las palabras parecían hilos que la traían hacia la telaraña de su destino. «Eres parte de esto, Valeria. Todo tiene un precio, y ya empezaste a pagarlo», dijo el vecino, extendiendo un dedo hacia el medallón. Valeria sintió que su corazón se detenía. La memoria de aquel oscuro encuentro, la sensación de ser devorada por el terror, regresaron con una fuerza aplastante. La figura desapareció en un giro repentino,
dejando un eco de risas que resonaban en su mente. Sin saber qué hacer, Valeria sintió que el aire se hacía más denso y le costaba respirar. Tomás se movió a su lado, lleno de confusión. «Mamá, ¿qué hicimos? ¿Por qué nos miran así?», él señaló hacia el callejón, donde sombras humanoides parecían cobrar vida, tomando formas que no se podían identificar. «No lo sé», murmuró ella, con el horror arraigándose más en su espíritu. Todo lo que había intentado evitar estaba comenzando a desmoronarse frente a sus ojos, y justo cuando pensaron que podían escapar, un grito desgarrado resonó una vez más, sacudiendo todo a su alrededor como si una ola hubiera atravesado la realidad misma. Las luces comenzaron a parpadear con más locura, y Valeria se dio cuenta de que el medallón no solo era un objeto, era un vínculo entre ellos y lo que el vecino había prometido. «¡Corre, Tomás!», gritó ella, sintiendo que la oscuridad se apresuraba a reclamarlos. Pero, ¿dónde podrían ir? No había refugio, solo un ciclo que parecía eterno, amenazando con engullirlos de nuevo. Mientras se adentraban en la noche incierta, Valeria no pudo evitar pensar en las palabras del vecino. La verdad que tanto ansían. Pero, ¿cuál era esa verdad? Un escalofrío recorrió su espalda y, en ese mismo instante, el medallón brilló intensamente, iluminando su camino hacia lo desconocido. Lo que descubrieran a continuación podría cambiarlo todo, o destruirlos para siempre. Valeria y Tomás continuaron corriendo, el latido de sus corazones resonando en sus oídos como un tambor incesante. El medallón, ahora incandescente, parecía guiar sus pasos mientras se adentraban en la oscuridad. La sensación de ser perseguidos era aplastante, el aire helado envolvía sus cuerpos, apelando a cada instinto de supervivencia que poseían. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Tomás, su voz un susurro temeroso por encima del viento. La angustia en sus ojos asustados reflejaba el mismo terror que consumía a Valeria. «No lo sé, cariño, solo debemos alejarnos de aquí», respondió ella, apretando su mano con fuerza, como si eso pudiera protegerlo de lo que acechaba en la penumbra. Detrás de ellos, los murmullos se alzaban como un canto sombrío, distorsionándose en ecos que parecían estar vivos. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria mientras unas sombras se arrastraban entre las calles, tomando la forma de figuras alargadas que parecían llamarlas, invitándolas a unirse a su danza macabra. Cada vez que miraban hacia atrás, las sombras parecían acercarse, radiantes con la intensidad de la oscuridad misma. «No mires, Tomás», gritó Valeria, forzando sus pasos a una carrera más rápida. Necesitaban un refugio, un lugar de seguridad. Pero, había un sitio donde esconderse de la locura que ahora dominaba la noche. Con súbita determinación, Valeria cambió de dirección, haciendo un giro brusco hacia un parque cercano. El área estaba desierta, solo había eco de pasos y un inquietante silencio. Bajo la tenue luz de las farolas, la niebla se acumulaba en remolinos, ocultando lo que acechaba en la oscuridad. Es aquí», murmuró mientras se arrodillaba en el frío suelo de cemento, tratando de encontrar alguna pista, algo que les diera un claro sentido de dirección. Mirando el medallón, notó que el símbolo que antes se dibujó ahora parecía latir como un corazón propio, enviando pulsos vibrantes que resonaban en el aire. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Tomás, el miedo reflejado en él como una luz tenue, la esperanza le estaba fallando. «Creo que el medallón podría mostrarme algo», dijo Valeria, sintiendo la presión del tiempo. Con un susurro, tocó delicadamente el medallón y, de repente, una imagen flotó delante de sus ojos, como un destello repentino en la oscuridad. Era la casa donde se habían mudado, pero se veía distinta, en un estado de abandono y ruina. Sombras danzaban en las ventanas rotas y en cada rincón se podía sentir su presencia. «¿Qué es esto?», preguntó, asustada, mientras la visión empezaba a desvanecerse, llevándose consigo un silencio ominoso. A su lado, Tomás miraba con ojos llenos de confusión. «Mamá, ¿y si regresamos? Quizás lo que está pasando allí puede ayudarnos, ¿no, Tomás?». «Regresar sería un suicidio», contestó ella, pero en su interior, la duda crecía. Podrían enfrentarse a la verdad oculta que el vecino había mencionado. La idea de conocer el horror que les esperaba la aterraba, pero también la fascinaba. Sabía que estaban atrapados entre la elección de escapar o de enfrentar lo que les pertenecía. No había respuesta sencilla, el tiempo se les había acabado y solo había incertidumbre ante las sombras que acechaban a su alrededor. Sin poder soportar más, Tomás miró la dirección de su apartamento, como si la solución estuviera a un solo paso. «Mamá, debemos regresar. Tienes el medallón. Tal vez nos proteja». Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Aún en el abismo de su miedo, había una pequeña llama de esperanza. Con la mano en el medallón, volvió a mirarlo, brilló intensamente en un destello poderoso.
Está bien, volvamos, dijo finalmente, su voz firme a pesar del terror que le invitaba a correr en dirección opuesta. Tomás asintió, y juntos comenzaron a caminar de vuelta, cada paso sonando como un eco distante en la noche oscura. Pero cuando estaban a punto de alcanzar el final del parque, un grito agudo y familiar resonó, cada fibra de su ser se paralizó. Tomás. Valeria. Una voz familiar que les heló la sangre, tomaron un respiro entrecortado. Las sombras parecían cobrar vida, invitándolos a adentrarse aún más en su oscuridad ancestral, y al mismo tiempo una figura se erguía entre la bruma. Era su vecino. Listos para descubrir la verdad, dijo, esbozando una sonrisa macabra que iluminó su rostro de manera grotesca. Con un salto en su corazón, Valeria comprendió que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Su decisión de regresar podría transformar la realidad y atraer una maldición que ni siquiera podrían imaginar. A medida que el hombre se acercaba, el medallón dejó de brillar, el silencio se volvió ensordecedor, y el terror absorbió toda esperanza. Podrían vencer lo que está por venir, o se convertirían en parte de la oscuridad que habían estado esquivando. La figura se acercó lentamente, su andar casi flotante contrastaba con las sombras que se agolpaban a su alrededor. Valeria apretó el medallón contra su pecho, sintiendo como su calor se desvanecía, como si su único aliado estuviera abandonándola. Tomás retrocedió, escondiéndose detrás de su madre, buscando refugio en su inquebrantable, aunque temblorosa, figura. Todo lo que has vivido, todo lo que te han contado, está a punto de revelarse, continuó el vecino, su voz un murmullo helado que transmitía una satisfacción oscura. Sus ojos brillaban en medio de la penumbra, y en ellos había un retazo de locura que Valeria no podía ignorar. Era como si conociera cada temor que había anidado en sus corazones, cada secreto oculto en la casa. «Mamá, ¿qué dice?», preguntó Tomás, su voz temblorosa traicionando la valentía infantil que intentaba sostener. «Es un loco», respondió Valeria, aunque su voz sonaba menos convincente cuando se enfrentaba a aquella figura. Sabía que había algo profundamente inquietante en su presencia, algo que vibraba en el aire como un aviso. Al igual que el medallón que ahora parecía enfriarse en su mano, el vecino sonrió, una mueca que recordaba a una serpiente que acaba de tragar un ratón. «No se trata de estar loco, querida. Se trata de la verdad. Esa casa, vuestra casa, es un lugar donde los ecos del pasado aún resuenan. Hombres y mujeres han intentado entender su poder y han fracasado. Al final, todos se convierten en parte de ella». «¿De qué hablas?». La ira asomaba en la voz de Valeria, incluso a medida que la desconfianza comenzaba a invadir su mente. ¿Qué sabía ese hombre? ¿Qué había descubierto? Lo que está oculto, lo que vive ahí. Desearías nunca haberlo despertado, dijo, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. La oscuridad a su alrededor pareció vibrar, casi viva, las sombras se agitaban con un nuevo vigor, susurrando secretos perdidos en el viento. «Basta». Valeria gritó, sintiendo una mezcla de desesperación y necesidad de proteger a Tomás. Se dio cuenta de que no podían seguir indefinidamente huyendo de algo que la metía bajo su piel. «Vamos, Tomás, tenemos que seguir corriendo». La figura del vecino se interpuso, bloqueando su camino. «Si te vas ahora, nunca sabrás la verdad. Y, querida, la verdad es lo único que te salvará. El medallón te ha elegido por una razón». Valeria se quedó en silencio, contemplando la idea de que su vida hasta ese momento podía haber sido parte de un juego mucho más grande, sin que ella lo supiera. Se preguntó si el medallón era realmente su salvación o una maldición disfrazada. Un remorso crudo ahogó su voz mientras un miedo primario se anidaba en su pecho, sudor frío le corría por la espalda mientras luchaba contra la marea de voces en su mente. «Mamá». Tomás la sacó de sus pensamientos, y en su pequeño rostro había voluntad, la misma que ella había sentido al decidir regresar. «Dime que no vamos a dejar que ese hombre». «Cállate», el vecino dijo con un grito abrupto, sus ojos brillando con una furia repentina. Entonces, su voz se volvió suave, casi seductora. «Piense bien, Valeria. Regresar a esa casa puede liberar todo lo que había sido enterrado. Lo que se ha mantenido en la oscuridad por demasiado tiempo, esperando a sus dueños». Tomás se aferró a su pierna, asustado, y Valeria sintió como la presión aumentaba. Una decisión aterradora pesaba sobre sus hombros. ¿Se atrevería a descubrir lo que había en su casa, lo que su familia había ocultado? ¿O sería el eco de la desesperación un grito que nunca podría apaciguar? ¿Y si es la única forma de detenerlo? Resonó la pregunta en su mente, la bruma comenzó a tomar forma a su alrededor, como si la noche misma intentara atraparlos en su abrazo helado. «Hazlo, Valeria», dijo el vecino, su voz un susurro seductor. «Descubre la verdad de una vez por todas».
En ese instante, el medallón brilló ligeramente antes de oscurecerse del todo. Valeria miró a Tomás, y vio el terror en sus ojos mientras se fracturaba la lucha interna entre huir y enfrentar la oscuridad. ¿Qué harás, Valeria?, preguntó el vecino, alzando una ceja. ¿Te atreverás a mirar de frente a lo que te pertenece, o dejarás que la oscuridad hable por ti? En ese momento, la decisión se tornó inevitable. La casa llamaba con un canto bajo y enigmático, prometiendo verdades y secretos que podían desgarrar sus vidas. Se dio cuenta de que el horror que habían estado evadiendo quizás no conociera límites. Mientras tanto, las sombras comenzaron a girar y danzar alrededor de ellos, alimentándose de sus indecisiones. Al final, solo había un camino por recorrer, y aclarar el destino podría ser peor que lo que dejaban atrás. Tomás, tomemos la decisión correcta, dijo, su voz firme a pesar del crujir de su corazón. Caminar hacia las sombras era creer en la esperanza de la luz, pero el eco del vecino sonaba como una sentencia. Estás a punto de entrar en algo que cambiará todo. Los ojos de Valeria se agrandaron. Una nueva oscuridad se cernía sobre ellos, y sabía que, sin importar la lección, no habrían regreso. Se aventurarían a revelar lo oculto en la casa. Solo el tiempo lo diría. El frío azotaba sus rostros mientras Valeria y Tomás comenzaron a dar pasos hacia la casa, cada uno más pesado que el anterior. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, como si la noche misma se deleitara en su inminente decisión. El medallón, una carga ardiente en su pecho, pareció vibrar, como si supiera que el camino hacia el horror estaba a punto de abrirse. Con un ligero empujón de su voz interna, Valeria rompió el silencio. Voy a descubrir qué pasa aquí, Tomás. Y no dejaremos que esa locura nos controle. El pequeño asintió, aunque sus ojos reflejaban un miedo palpable. Pero, ¿y si no somos capaces de salir? ¿Y si no es seguro? Su voz era un hilo de duda, y la verdad es que su madre no tenía respuesta. A medida que se aproximaban a la puerta de su hogar, el aire se tornó más denso, cargado de una tensión electrizante. Valeria se detuvo, observando el viejo umbral. Las maderas chirriaron bajo el peso de su historia, eran testigos mudos de secretos tan oscuros como la noche misma. Con un profundo suspiro, empujó la puerta, el crujido resonó como un grito de advertencia. Tan pronto como entraron, un frío glacial rodeó sus cuerpos y la sensación de ser observado las envolvió. Los ecos del pasado reverberaban en cada rincón, murmullos ininteligibles se infiltraban en sus oídos. Tomás, comenzó Valeria, regresando a la realidad, estamos aquí antes de poder continuar. Algo oscuro se movió en la esquina de su visión. Era un destello de movimiento fugaz, una sombra que parecía tener forma humana. Sus corazones palpitaron como si tuvieran vida propia. ¿Qué fue eso?, murmuró Tomás, mientras su mano se entrelazaba fuertemente con la de su madre. Valeria apenas podía respirar, y sus instintos de protección se intensificaron. No era solo un ruido. Era un susurro, una advertencia que decía su nombre. La voz era suave pero llena de veneno. Valeria resonó en el aire, burlándose, seduciéndola a indagar más en el misterio que envolvía la casa. Olvida la voz, dijo Tomás, aferrándose a ella con fuerza. ¿Qué hacemos, mamá? Voy a buscar la habitación de mis padres, dijo Valeria, recordando las historias que le contaron sobre el viejo baúl que guardaba secretos. Tal vez ahí encontremos respuestas. Cada palabra de Valeria sonaba como un eco de su propia duda, y así, una vez más, la madre y su hijo se adentraron en las profundidades de la casa. Al avanzar, las paredes comenzaron a cerrarse, como si quisieran encerrar los horrores que guardaba. Vieron cuadros colgados, rostros que los miraban con ojos vacíos. Valeria sintió que se intensificaba la angustia. En su búsqueda, llegaron a la habitación de sus padres. La puerta estaba entreabierta, y una sombra se coló en el interior, jugueteando entre los objetos viejos y polvorientos. Se acercaron lentamente. Al entrar, lo primero que notaron fue un fuerte olor a humedad, un hedor de secretos olvidados que estalló en sus rostros. En el centro de la habitación, un viejo baúl estaba semiabierto. El medallón, frío como el hielo, parecía atraer a Valeria. Aquí está, susurró, acercándose. Al abrir la tapa, un destello de luz emergió. Las cosas que había dentro no eran solo recuerdos, eran fragmentos de algo más siniestro. Fotografías de antiguos residentes, cartas desgastadas, e incluso símbolos grabados en la madera que parecían vibrar a su alrededor. Tomás se agachó para mirar más de cerca y su rostro se empalideció. Mamá, ¿eso es? Antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador resonó en el aire, como un grito de agonía que electrificó la estancia. Valeria sintió que su corazón se detuvo un instante. Las sombras que parecían danzar empezaron a moverse más rápido, acercándose hacia ellos. Tomás, salgamos de aquí,
gritó Valeria, pero un escalofrío atravesó su espalda cuando vio que el medallón, que había sido su guía, comenzó a oscilar violentamente. No. Mamá. La voz de Tomás era un lamento, y cuando Valeria se dio la vuelta, la puerta que había cruzado estaba cerrada de golpe, dejándolos atrapados. En la oscuridad de su propia casa, un terror indescriptible se apoderó de ella. Estamos atrapados, balbuceó. Las sombras comenzaron a formar figuras, susurrando, riendo, como si celebraran su desesperación, y entonces, en medio del pánico, aprendió que su hogar, ese lugar donde había crecido, era más que solo esas paredes. Era un centro de maldad, un eco de algo que nunca deberían haber despertado. Las figuras cobraron forma, y Valeria sintió que el aire se drenaba de su entorno. Estaba a punto de caer en un abismo del que nunca podría regresar. Debo saber la verdad, murmuró, como si el valor pudiera desafiar la oscuridad. La risa de las sombras resonó más fuerte. Ya es demasiado tarde. El eco se convirtió en un grito ensordecedor que llenó la habitación, y Valeria supo que su destino estaba sellado. Afuera, la noche continuaba su danza voraz, ansiosa por atrapar a sus nuevos prisioneros. Con un último empujón de fuerza, Valeria miró a Tomás con el corazón latiendo con furia. No haremos nuestro poder. Nunca la decisión estaba tomada, pero justo cuando dio un paso hacia el sollozo de la sombría verdad, un grito más profundo resonó en el interior de la casa. ¿Quién está ahí? La voz dominante retumbó, desvaneciéndose como humo en la noche, dejando solo el eco del miedo que se instalaba. Las sombras se arremolinaron, a punto de reclamar sus almas. Sobrevivirían a la revelación de lo que realmente acechaba en su hogar. Podrían enfrentarse a lo que habían despertado. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, un enfrentamiento con sus peores miedos y un destello de esperanza. Ahora, Valeria y Tomás estaban atrapados en el corazón oscuro de su propia casa, y el solo hecho de estar en ese lugar parecía consumirlos lentamente. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos olvidados que ni siquiera podían imaginar. Tomás, temblando, aferraba la mano de su madre mientras ella intentaba reunir el valor para enfrentarse a lo que acechaba. Debemos salir, debemos encontrar una forma, murmuró Valeria, sintiendo como el aire se tornaba denso, cargado de presagios ominosos. Pero cada intento de avanzar era sofocado por una fuerza invisible, como si la casa en sí se resistiera a dejarla escapar. Las risas distantes se convirtieron en ecos burlones, resonando en su mente con cada paso que trataba de dar, un recordatorio cruel de que todavía había algo más allá. Valeria miró a su hijo y vio el miedo en sus ojos, un reflejo de la angustia que también sentía. Tomás, necesito que me prometas que te mantendrás a mi lado y que nunca perderás la esperanza, ¿de acuerdo? Lo prometo, mamá, respondió el niño, su voz temblorosa pero decidida. Con ese juramento, algo dentro de Valeria se encendió. Un impulso profundo atravesó su ser, un recordatorio de que la maternidad le daba poder. El medallón en su mano, aunque frío, parecía vibrar con una energía desconocida, como si respondiera a su determinación. Si este lugar guarda la verdad, entonces debemos enfrentarlo, dijo Valeria, sintiendo que el susto comenzaba a transformarse en una firnis que la empujaba hacia adelante. Inspeccionó el viejo baúl en busca de pistas, cualquier cosa que pudiera ayudarles a desentrañar el misterio. Tomás la miraba ansioso, sin apartar sus ojos de cada sombra que parecía moverse. Mamá, cuidado, pero Valeria ya había decidido. La habitación parecía latir en un tempo violento, como si lo desconocido estuviera a punto de manifestarse en su forma más grotesca, y justo cuando la inercia de las sombras se volvía demasiado poderosa, el medallón emitió un fulgor brillante, proyectando luces por las paredes como una llamarada que rompería el hechizo. Las sombras titubearon, como si supieran que sus confines estaban a punto de ser revelados. ¿Quién está ahí? Resonó una voz profunda y resonante, una figura emergió de la penumbra, más imponente que antes. Valeria reconoció al vecino, su mirada estaba llena de sorna. Pensaste que podrías escapar de la verdad. Es parte de ti, Valeria. Todas las respuestas que busca, están aquí, en esta casa. Valeria sintió como el terror comenzaba de nuevo a envolver su corazón, pero no podía retroceder. No voy a dejar que esto nos consuma, ni a mí ni a Tomás. ¿Consumes? Ah, pero eso es precisamente lo que te pertenece, el deseo de saber, sonrió el vecino, con una expresión de conocer cada rincón de sus más oscuros pensamientos. Tú y tu hijo siempre han sido elegidos para esto. La casa quiere ser completada, y cada uno de los antiguos secretos solo podrá liberarse si enfrentan su pasado. Valeria sabía que su tiempo se agotaba. El vecino movió su mano y el ruido del baúl resonó de nuevo, la tapa se cerró de golpe. ¿Entiendes lo que has despertado? El poder no puede ser controlado, solo puede ser abrazado. Cállate, gritó Valeria, mientras una sombra alargada se extendía hacia ellos, tomando forma de terror,
como un monstruo ansioso por devorarlos. No vamos a dejar que eso nos controle, la verdad será nuestra lección, no suya. Tomás, sintiendo la tensión, sintió su mano en la de su madre, y juntos se enfrentaron al horror que les esperaba. La oscuridad giraba, tratándose de apoderar del aire que los rodeaba. «Aléjate de nosotros», gritó Tomás, su pequeño cuerpo irguiéndose en un intento de mostrar valentía. El vecino sonrió, como si la fe de ambos les hiciera el juego. «¿Tan seguros están?» Recuerden, la casa siempre tenía un lugar para quienes buscan la verdad, y también para quienes temen enfrentarse a ella. No hay escapatoria. Sin advertirlo, Valeria sintió que el medallón envolvía su mano con calor y luz. «Tomás, ahora», dijo, irguiendo su voz con determinación, acelerando su paso hacia la puerta. El par estuvo a punto de cruzar el umbral hacia la libertad. Las sombras parecían gritar, pero Valeria dejó escapar el aliento y, mirando al medallón, pudo sentir la conexión con el poder antiguo que habitaba en su interior. «Esta casa no es solo una prisión, es un templo, y hoy nos liberaremos». Con un último empuje, Valeria y Tomás traspasaron la puerta. El aire se llenó de luz y calidez, ahogando la desesperación que tanto los había perseguido. La figura del vecino desapareció, llevándose consigo las sombras que acechaban. El paso a la libertad no fue fácil. Una luz brillante abrazó sus cuerpos, y por un momento se sintieron invulnerables. Estaban fuera de la casa, y aunque las luces de la ciudad titilaban detrás de ellos, todo había cambiado. La noche no era la misma, algo se había liberado, pero aún había trabajo por hacer. «Mamá, ¿estamos a salvo?», preguntó Tomás, mirando alrededor con la incertidumbre de un niño pequeño. Valeria abrazó fuertemente a su hijo. «No completamente, cariño, pero ahora sabemos que enfrentaremos cualquier cosa juntos. Esa casa es parte de nosotros, y mientras estemos unidos, nunca podremos ser derrotados». Mientras caminaban hacia la salida del barrio, el medallón en su mano brilló suavemente, recordándoles que siempre habría luz, incluso en la oscuridad más siniestra. La batalla les había enseñado la lección vital de la esperanza, y como madre e hijo, estarían listos para lo que viniera. El amor y la valentía serían siempre sus mejores aliados. Aprendieron así que la oscuridad no iba a volver a consolarles, porque tenían el poder de enfrentarse a ella. La verdad los liberaría, y Valeria nunca dejaría que esa verdad se volviera de nuevo, ni atroz ni aterradora. Habían sobrevivido. Y de alguna manera, cuando el fuego de la lucha ardía en sus corazones, sabían que su historia aún tenía mucho camino por recorrer. Este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte ninguna otra historia exclusiva que impactará tu día. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar nuestro algoritmo y que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensan, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar este emocionante cierre. El horror nunca estuvo tan cerca.